Bueno, muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan aquí en la sala y también a las más de 300 personas que se encuentran conectadas y que nos siguen por streaming. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de conversaciones entre expertos, una iniciativa que ya llega al número 19 y que celebramos de manera conjunta con el capítulo español del Club de Roma. Este foro forma parte de un trabajo continuado que realizamos desde hace ya varios años y que tiene como propósito abrir espacios para la reflexión, el debate, para conversar sobre temas importantes relacionados con la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad. Y hoy vamos a abordar un tema que es particularmente importante desde nuestra óptica y vamos a centrarnos en las emisiones. Vamos a ver dónde estamos realmente, cómo se sitúa el cumplimiento, por así decirlo, de los objetivos de descarbonización y cómo estamos tanto en España como en un contexto global en este sentido. A lo largo de este año de la Fundación hemos editado diversas publicaciones, 3 de ellas centradas en este tema, una que ha sido elaborada por PwC y 2 por Lichen Carbon, que analizan justamente cuál ha sido la evolución de las emisiones, los objetivos de descarbonización y el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales en un contexto español, europeo y global. Estos informes realmente nos ofrecen una visión de partida importante y que nos llama un poco a la reflexión de dónde estamos realmente. Los datos más recientes que cita PwC en su informe indican que en el 2024 la temperatura media del planeta rebasó por primera vez el umbral de 1.5 grados sobre los niveles preindustriales. Se trató de un episodio puntual, eso sí, no sabemos si se ha repetido en este momento, pero en cualquier caso es una señal clara de la rapidez con que está avanzando el calentamiento global. Y si bien algunos países están avanzando en la reducción de emisiones, el ritmo pues no es suficiente realmente para que podamos cumplir con los objetivos que plantea el Acuerdo de París. Los informes también nos plantean una realidad desigual y compleja. Si bien Europa sigue siendo el bloque más comprometido en materia de emisiones, hay regiones cuyo crecimiento económico está fuertemente ligado y condicionado al uso de combustibles fósiles. Y esto es un tema que ya estamos viendo que va a ser muy complicado de solucionar. Y en Europa también, poniéndonos ya el foco aquí, pues también existen diferencias importantes. Hay algunos países que avanzan de una manera sostenida y constante, como Alemania, no sin tensiones y con dificultades, o los países nórdicos, frente a otros que, como España o Italia, lo hacen mucho más lentamente, condicionados por temas asociados a la edificación, al transporte y también a muchísimos sectores industriales. Hay también diferencias entre sectores, por supuesto. La edificación y el transporte pesan muchísimo aún en las emisiones. Si bien en generación eléctrica, gracias al despliegue de las renovables, pues se ha podido avanzar de alguna manera más visible en este sentido. Bueno, pues con este contexto hemos visto que este foro era el escenario ideal para debatir sobre este tema, para tratarlo con mayor profundidad, para mirar los datos con algo más de perspectiva, porque avanzar en la transición energética depende de muchos factores, no solamente tecnológicos, de innovación o de mercado, también de que tengamos la capacidad de entender y de interpretar los datos para poder estar en condiciones de aportar a quienes tienen que diseñar políticas y para que se pueda realmente avanzar en las acciones que se requieren. Este debate nos viene además también en un momento oportuno. Estamos a pocas semanas de celebrar una nueva COP donde se van a revisitar y revisar de nuevo el grado de cumplimiento de los objetivos, y yo creo que en la foto no vamos a salir muy bien parados, si bien Europa yo creo que va avanzando y tiene una posición de cumplimiento importante que mostrar, pero también unos retos geopolíticos muy considerables que nos tienen que llamar también a la reflexión. Bueno, temas como estos son los que vamos a ver en la jornada que tenemos hoy. Yo quisiera agradecer nuevamente vuestro interés, agradecer a los expertos que nos acompañan hoy, a Óscar Barrero, socio responsable de energía de PwC, a Luis Robles, socio de Lichen Carbon. Óscar y Luis han liderado los informes a los que me he referido previamente
y muy amablemente han aceptado la invitación para participar en esta jornada de conversaciones. Esta jornada está moderada por Manuel Planelles, redactor especializado en cambio climático, medio ambiente y energía de El País. Gracias, Manuel, a ti también por acompañarnos hoy. Y para finalizar, como es habitual, tendremos la intervención de José Manuel Morán, vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, con sus reflexiones y conclusiones al respecto. Así que nada más por mi parte, agradecerles de nuevo y pues Manuel, te dejo ya con la palabra. Gracias. Como bien comentaba, estamos ya prácticamente preparando las maletas para acudir a esta cumbre del clima que este año se celebra en Belén. Y este año la cumbre del clima es especial porque coincide con el 10º aniversario del Acuerdo de París, que se firmó en la capital francesa en diciembre de 2015. Y no sé si es el mejor momento de la lucha climática ahora mismo internacional. Y quería que empezásemos esta charla precisamente con este asunto, con el balance que vosotros hacéis de esta década del Acuerdo de París y si creéis que está funcionando, aunque el término funcionando es muy amplio, pero seguro que nos arrojáis luz. Empezamos por Óscar y luego Luis, ¿os parece? Pues gracias a la Fundación lo primero y gracias, Manuel, por acompañarnos en la mesa. Yo creo que si tuviéramos que dar una nota, desafortunadamente, tendría que ser un suspenso. Quizás suspenso es una palabra muy fuerte, vamos a pensar en un término un poco más positivo, necesita mejorar, ¿no? Que es la nota que nos ponían a nosotros de pequeño, cuando reconoces que hay un esfuerzo pero que el resultado no ha sido suficiente y te surgen las dudas de si es un problema de añadir más esfuerzo o de orientar mejor los esfuerzos a conseguir objetivos concretos. Y digo que es un suspenso porque el resultado que hemos tenido durante estos 10 años no puede ser satisfactorio, ¿no? Al final, como decía María Eugenia en la introducción, ese objetivo que nos habíamos marcado ambicioso de no alcanzar más de un 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial ya se ha alcanzado. Veremos si ha sido un dato efectivamente coyuntural o ya es permanente. Eso, entre otras cosas, es porque en los últimos años, solo en los últimos 5 años, pues hemos incrementado un 4% las emisiones globales cuando tendríamos que estar justamente reduciéndolas, y eso lo que nos hace es ponernos el camino por delante cada vez más complicado, ¿no? Eso, para volver a reconducir hacia esa senda del 1,5 grados, pues básicamente implicaría incrementar el esfuerzo a un 40% de emisiones a 2030 y casi un 60% a 2035, con lo cual, a medida que vamos incumpliendo, el problema es que lo que nos queda por delante es más complicado, ¿no? Y haciendo un balance global, al final la realidad es que hay mucha heterogeneidad, ¿no?, de lo que ha pasado dentro de esa cifra global que, como decíamos, pues no es satisfactoria, ¿no? Y yo diría que hay como 3 grandes grupos de países, ¿no?, a la hora de poder contribuir a ese esfuerzo global que es la lucha contra el cambio climático. El primero es aquellos países que han hecho un esfuerzo notable y han contribuido notablemente a una reducción de sus emisiones, y ahí están las principales economías desarrolladas, está Europa, está Reino Unido, está Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea. Luego tenemos un grupo de países que quizás no tienen tanto impacto en las emisiones globales, pero que se les tiene que exigir más porque sus objetivos han sido poco ambiciosos y en muchos casos además los han incumplido. Pero tenemos otro grupo importante, por el peso que tienen las emisiones globales, que aunque han hecho esfuerzos en términos, vamos a decirlo así, unitarios, es decir, respecto al crecimiento económico que tienen, el crecimiento económico les ha llevado a que las emisiones totales se hayan incrementado, ¿no? Al final, ese incremento del 4%, pues básicamente se compone de esas economías que han reducido en torno a las 1.300 millones de toneladas, pero los otros han contribuido en 2.400 más, con lo cual al final el neto es que las emisiones totales se han incrementado. Con lo cual no se puede decir que no haya habido un esfuerzo, incluso este segundo grupo de países ha hecho un esfuerzo, pero el crecimiento económico ha contrarrestado ese esfuerzo y ha llevado a que el resultado global pues, sea no satisfactorio, ¿no? Luis. Yo voy a intentar ser un poco más positivo. Dándote la razón en todo lo que has dicho, creo que a mí me gustaría diferenciar entre lo que es el Acuerdo de París y lo que es el desempeño de las partes, ¿no?, de los países. Porque pensando un poco y mirando hacia atrás, venimos del Protocolo de Kioto, seguimos conservando la Convención Marco, pero digamos que se dio un salto en el vacío, porque entre el final del primer periodo del Protocolo de Kioto y el arranque del Acuerdo de París prácticamente no hubo nada, ¿no? Seguimos con la inercia del protocolo, y yo creo que el Acuerdo de París
aunque a mí inicialmente no me parecía que tenía muchas carencias, yo creo que sí ha demostrado que ha funcionado, que está funcionando relativamente bien. Aspectos positivos. Se han incorporado, digamos, a todo lo que tiene que ver con mitigación o con limitación de emisiones muchísimos países que no estaban, digamos, en la ecuación ni en la preocupación de reducir sus emisiones, y eso es muy importante. Y me refiero a todos los países en desarrollo y especialmente pues, todo el entorno de África y de otros muchos países, sudeste asiático o centroamericanos, latinoamericanos. Entonces, creo que hay que ver con, bueno, para no ver solamente las partes difíciles, ver que la estructura del acuerdo está funcionando relativamente bien. Las discusiones en los entornos de la COP creo que han sido mucho más positivas que lo que había antes del acuerdo, fundamentalmente inspirado por el principio de la financiación climática y la contribución tanto en financiación como en creación de capacidades a los países en desarrollo por parte de los países desarrollados. Y yo creo que hay un tercer aspecto que, como siempre nos fijamos nosotros los primeros, en la reducción de emisiones o la limitación de emisiones, creo que también es importante que empecemos a hablar de adaptación, porque evidentemente el impacto está ahí, no nos lo vamos a quitar, por mucho que consiguiéramos todos los objetivos, y la bondad del acuerdo es que ha hecho que muchos países conciban la adaptación como una necesidad. Y se ve o se puede ver en muchas de las políticas o de las manifestaciones de necesidad en las contribuciones nacionales que están haciendo sobre todo los países en desarrollo. España tiene también un capítulo importante de necesidad de implementar medidas de adaptación al cambio climático, y creo que eso, dentro de lo que es la estructura del acuerdo, merece la pena también ponerlo en positivo. Y es verdad que hace falta muchísimo más avance y muchísimo más compromiso en lo que es el desempeño, en lo que son las contribuciones y en lo que es la reducción de las emisiones, porque es indispensable. Bueno, se agradece algo de optimismo, porque ahora mismo tenemos a un Estados Unidos no ya en retirada, sino en intento de demolición de las políticas climáticas, una Europa que está dubitativa, que no está liderando como lo ha hecho hasta ahora a la hora de presentar planes de reducción, a la hora de llevar su voz a estos foros internacionales con más fuerza, y un avance también de los populismos negacionistas del cambio climático en el mundo. ¿Creéis que estamos en el peor momento de la lucha climática internacional de esta década? Empezamos por Luis y venga, Luis. Yo ahora voy a ser optimista. Poli bueno, poli malo. Vale. Yo voy a dejar también un atisbo de esperanza. Estamos en un momento muy malo. No creo que sea el peor. No creo que sea el peor. Por una razón, porque, bueno, digamos que también echando la vista para atrás, yo creo que el peor momento que he vivido ha sido el fracaso de la COP de Copenhague, de la COP 15 en Copenhague en el año 2009, cuando Estados Unidos hizo fracasar toda la negociación. Europa no lo estaba haciendo tampoco demasiado bien en aquella COP, y no hubo un acuerdo para prolongar, o mejor dicho, renovar el protocolo de Kioto más allá de 2012, y eso supuso, digamos, un cuestionamiento muy fuerte, porque además las políticas climáticas en ese momento habían, digamos, justo arrancado, y por lo tanto estaba en cuestión todo lo que se pensaba que había que hacer. Creo que otro momento muy duro, muy difícil, fue la primera victoria de Trump en 2016, porque cayó justo en el comienzo de la COP de Marrakech, y fue una especie como también de shock, porque no se esperaba esa victoria y porque además venía a poner, digamos, patas arriba todos los compromisos y todo el papel que Estados Unidos había jugado. Yo recuerdo que incluso la delegación estadounidense, los negociadores estadounidenses, estaban en auténtico shock, en parálisis. Creo que, a diferencia de lo que ocurría en esos momentos, ahora mismo ya hay, digamos, una cantidad de políticas, de medidas, de técnicas en desarrollo que no permiten, creo, que la vuelta atrás. Vivimos un momento muy difícil, donde muchos elementos que tienen que ver tanto con Estados Unidos como con la posición de otros países desarrollados están en entredicho. Seguro que luego hablamos de
que la financiación climática está en riesgo, y eso es un elemento fundamental dentro de la consecución de objetivos y de lograr acuerdos en la próxima COP. Pero vuelvo a querer agarrarme al optimismo. Mi socio en Liken siempre dice que esto es como un sarampión, que hay que pasarlo, pero es verdad que hay veces que se muere de sarampión. Es decir, que el sarampión puede ser mortal en ocasiones, la mayoría de las veces no. Esperemos que no solamente por los ámbitos de lucha contra el cambio climático, sino por otros muchos, se pueda superar esta situación que tenemos en este momento. Es muy preocupante, efectivamente. Sí, yo ahí querría efectivamente añadir un tono optimista. Yo creo que dentro de los diferentes ejes que yo creo que han ido marcando, ¿no?, esta hoja de ruta hacia el cambio climático, como pueden ser las políticas, la regulación, las empresas y la sociedad, yo creo que quizás en un ámbito de políticas pueda haber ciertos retrocesos en algunos países, pero lo que yo creo que sigue avanzando de forma imparable es el compromiso que al menos nosotros percibimos en las empresas y en la sociedad. Es decir, entre otras cosas, porque las propias empresas y la sociedad están viendo los propios efectos del cambio climático, ya no como algo futuro, sino lo están viendo en el presente. Antes ponía el ejemplo de hoy a las empresas no les tienes que convencer de que tengan que hacer un análisis de los riesgos físicos del cambio climático como un ejercicio de tick the box porque hay una regulación europea que dice que hay que hacerlo. Es que lo están viendo ya hoy y es una herramienta de gestión, ¿no? Con lo cual yo creo que hay una parte, digamos, que va por encima de las políticas, afortunadamente, de la regulación, y que eso para mí es una tendencia ya imparable, ¿no? Y que eso está condicionando que las decisiones empresariales o las de los consumidores pues vayan tomando un camino no necesariamente alineado con la política que pueda haber en cada momento. Y luego, bajando al ámbito político, yo creo que efectivamente puede haber en algunos ámbitos donde se pueda percibir cierto retroceso, pero creo que no es tanto. Es decir, por poner algunos ejemplos, Estados Unidos, claramente a nivel estatal, o mejor dicho, a nivel gubernamental, hay una política con un cambio claro, ¿no?, de orientación, pero luego cuando bajas al ámbito estatal hay una gran parte de las políticas y de las medidas que continúan porque allí se sigue manteniendo, ¿no?, la misma orientación y el mismo camino, y eso tiene mucha incidencia, ¿no?, en luego las decisiones que se toman a nivel de empresas, con lo cual es verdad que hay muchos mecanismos de apoyo que eran, digamos, a nivel nacional, pero que luego realmente a nivel estatal vemos que en algunos estados las cosas continúan, afortunadamente, siguiendo el mismo camino, ¿no? Europa, como respuesta también a esta nueva era de Trump, no hablaría de retroceso ni mucho menos, quizás sí que de ciertos ajustes, ¿no?, en donde la sostenibilidad ha ido incorporando otros elementos que creo que son siempre bienvenidos, como es la competitividad industrial y la seguridad de suministro. Y digo que son siempre bienvenidos porque además en un país en una región como Europa, en la que no tenemos recursos fósiles, afortunadamente esos tres elementos van siempre de la mano. Con lo cual quizás podemos ver que pueda haber cierto relajamiento o mayor realismo en la fijación de determinados objetivos, pero en ningún caso ha habido una marcha atrás, sino que incluso estamos viendo que se percibe una mayor oportunidad, porque recordemos que, y estoy hablando siempre en ámbito, digamos, europeo, cuando estaban las políticas de Biden, el riesgo que tenía parte de la industria europea es que el ámbito donde podían ver mayor posibilidades para desarrollar sus estrategias de descarbonización de repente no era Europa, sino que era Estados Unidos. Ahora el que quiere tener una industria verde claramente tiene claro que tiene que ser Europa el mercado destino, ¿no? Y luego tenemos China, ¿no?, que China, más allá de las convicciones que pueda tener o no respecto al tema de cambio climático, China lo que está viendo de nuevo es una enorme oportunidad industrial alrededor de todo lo que tiene que ver con transición energética, y China vamos a ver cómo rápidamente va a ir incrementando sus objetivos, porque entre otras cosas pues ve que digamos, toda la capacidad tecnológica que tiene le puede situar como una potencia exportadora de tecnología en todo el mundo, como estamos viendo desde en placas solares, turbinas eólicas, electrolizadores, baterías, coches eléctricos, en todos estos elementos que son clave para la transición energética a nivel mundial. China se posiciona como una potencia, ¿no? Con lo cual yo creo que empiezan a jugar otros factores como el factor económico o el factor estratégico que está haciendo que las compañías, por supuesto los países, pues vean que la sostenibilidad es algo que no puede ser catalogado como una moda, sino que es un factor estratégico para todos. Me voy a sumar a este optimismo. Yo recuerdo que cuando Trump en 2016 ganó con un discurso de intentar revivir la industria del carbón, que iba a renacer, que iban a abrirse de nuevo las minas, las centrales, y no ocurrió. No ocurrió por pérdida de competitividad del carbón, en este caso con respecto al gas.
debido al fracking. Ahora lo que estamos viendo es un avance bestial en cuanto a competitividad de las renovables en el mundo. ¿Creéis que este avance de las renovables puede compensar este retroceso en la política climática, en el compromiso político climático? Empezamos ahora con Óscar. Perfecto. Lógicamente, ¿no? Cuando consigues vía desarrollo tecnológico que una tecnología renovable sea incluso más competitiva, ¿no?, que la tecnología, digamos, emisora, eso lo que te permite es que eso escala, ¿no?, de forma muy rápida, ¿no?, y digamos, y sin necesidad de tener un estímulo a nivel político a través de obligaciones o económico a través de incentivos, porque las empresas lo adoptan por sí mismo, ¿no?, o los consumidores, porque básicamente pues tiene un business case positivo, ¿no? Ese es el círculo virtuoso que hay que conseguir teniendo en cuenta que el objetivo de descarbonización va más allá, ¿no?, de apostar solo por tecnologías eléctricas, vamos a decirlo así. Pensemos el caso de China, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de antes, China ha conseguido, respecto a otras economías avanzadas, como puede ser Europa o Estados Unidos, que el peso de la electricidad en la demanda final haya pasado de ser de un 20% a un 30%, porque China se ha convertido en el paradigma, ¿no?, de la electrificación de la movilidad. Pero sigue teniendo un 70% de la demanda, un 80% de nuestros países, en el que tenemos que conseguir también desarrollar otras tecnologías que nos permita ir a la velocidad que necesitamos, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues lógicamente tenemos que conseguir generar la misma curva de aprendizaje, el mismo círculo virtuoso que hemos conseguido en tecnologías donde el éxito ha sido claro, como son las renovables eléctricas. Tenemos que ser capaz de desarrollarlo en otras tecnologías. ¿Cómo? Obviamente incentivando el I+D y el desarrollo tecnológico al inicio, estableciendo señales regulatorias que incentiven la progresiva adopción por parte de la demanda, sin que eso genere una distorsión o un perjuicio económico muy grande en la demanda, pero eso genera, normalmente estableciendo cuotas, obligaciones, que haya una señal muy positiva para que se desarrolle toda la cadena de valor y que las empresas de la producción o de las infraestructuras tengan esa señal clara, ¿no?, a futuro de que tienen que invertir, y con eso conseguiremos, igual que ha ocurrido en otras tecnologías como la solar, la eólica, el vehículo eléctrico en muchos casos, que otras tecnologías pues que ganen esa escala, ese grado de madurez, para que se puedan adoptar también de forma masiva, porque cuando escalan es básicamente porque ya no están fuertemente soportadas, ¿no?, por estímulos regulatorios o por estímulos económicos, ¿no? Yo creo que, por complementar lo que estabas comentando, que es condición necesaria pero no suficiente, por irnos a los términos matemáticos, ¿no?, clásicos. Necesitamos las energías renovables, nos estamos siempre fijando mucho en la generación de energía eléctrica, por ver el caso de éxito, pero tenemos que pensar en que hay otros sectores que son de más difícil descarbonización, donde creo que también hay que hacer un hincapié y un esfuerzo regulatorio muy importante. Hay que descarbonizar, no solamente terminar de descarbonizar lo que es la producción de energía eléctrica, sino la producción de energía térmica, que, digamos, vincula además esfuerzos y logros de descarbonización en industria y en transporte. El esfuerzo que tenemos que hacer en transporte, y creo que España es un buen ejemplo de lo que todavía queda por hacer, pero en general en Europa y en el resto del mundo, para mí es el sector que está, digamos, más retrasado, porque a pesar de lo que es la penetración del vehículo eléctrico y la posible competitividad que tiene el vehículo eléctrico, si miramos nuestras ciudades, no vemos un soporte, no vemos que se esté haciendo, digamos, un esfuerzo por puntos de recarga, porque al final es digamos, un ejercicio difícil para cualquier alcalde o alcaldesa. El definir puntos de recarga al final consiste en dividir la ciudad entre coches eléctricos y no eléctricos. Y entonces eso es, digamos, complejo porque genera tensiones y genera protestas y genera un problema de gestión. Y eso hay que, de alguna manera, ver cuándo se coge ese toro por los cuernos y se implementan ese conjunto de medidas. Hay otros sectores que no, digamos, van a depender solamente del desarrollo de renovables, pero que creo que también tienen mucha importancia, aparte del área industrial, que es todo lo que tiene que ver con agricultura, y no podemos olvidar lo que es el balance de emisiones netas cero, que son las absorciones. Y ahí queda también mucho por hacer. Hay, digamos, en marcha procesos regulatorios en Europa y en el resto del mundo interesantes. En la próxima COP parece que también se va a hacer hincapié sobre esos aspectos,
pero tenemos que potenciar muchísimo las absorciones y nada de eso, digamos, todavía tiene que ver con energías renovables. Entonces, insisto, condición necesaria. Hemos visto o vemos como los grandes emisores o los países que más han crecido en emisiones en estos últimos años están, digamos, implementando algo en las energías renovables, pero todavía descansan mucho sobre el carbón y, por lo tanto, implementarlas sí, pero no descuidar y no dejar de lado o no olvidar otros sectores, otras partes del inventario nacional de gases de efecto invernadero que hay que seguir potenciando y ocupándose de ellos. ¿Qué podemos esperar de la cumbre que comienza en unos días en Meren, en este contexto complicado? ¿Empezamos por Luis? Bueno, yo creo que va a ser y así lo manifiesta la presidencia de la COP30, quiere ser un cambio de un punto de inflexión, quiere ser, digamos, retomar la ambición en los objetivos y de alguna manera trabajar sobre lo que ellos hablan de implementación, inclusión e innovación. Tiene una agenda exigente. Después de 3 COPs, 2 de ellas, digamos, en países que son productores de gases, perdón, de combustibles fósiles, digamos que viene un país como Brasil, que a pesar de que ahora mismo tiene pues un gobierno mucho más proclive a la acción climática que en años anteriores, vemos cómo sus emisiones siguen aumentando, es decir, que también queda mucho por hacer en la propia casa. Creo que va a ser una COP interesante, quedan muchas contribuciones nacionales por publicar, que de alguna manera también son parte de la discusión y del diálogo que hay dentro de la COP, y yo creo que se va a avanzar, o esa es la intención que tiene la presidencia, se va a avanzar bastante en el ámbito de los bosques. De hecho, hay un planteamiento incluso de generar un fondo de conservación de los bosques tropicales y, de alguna manera, retomar la ambición climática y animar, conseguir un consenso de implementación de medidas mucho más, digamos, ambiciosos en cuanto a reducción de emisiones, en adaptación, que sigue siendo un capítulo, de nuevo, muy importante, y en todo lo que tiene que ver con la acción climática en los organismos subnacionales, ¿no? También lo expresa la agenda de la COP, en cómo involucrar de una forma mucho más intensa a regiones y a municipios para que sean parte de la acción climática, parte de la solución. Sí, yo creo que lo has comentado muy bien. El hecho de que sea en Brasil, ¿no?, pues le va a dar también quizás un carácter especial, ¿no?, en algunas cuestiones que puedan tener una especial relevancia, tomando como excusa, ¿no?, que la próxima COP es allí, ¿no? Hay algunos temas que evidentemente serán comunes o ya recurrentes, ¿no?, y que el reto va a estar en cómo pasar de las promesas a la acción, ¿no? Algunas cuestiones como por ejemplo el tema de la financiación, esos 300.000 millones de euros anuales comprometidos que se tienen que ver cómo efectivamente se implementan en mecanismos para que ese dinero fluya desde los países ya desarrollados a los países en vías de desarrollo, pero quizás va a haber otros temas que van a tomar más fuerza porque tengan especialmente sentido dado el sitio donde se va a hacer la COP, como puede ser la promoción de la transición justa para proteger comunidades y la biodiversidad amazónica, reforzar el multilateralismo, ¿no?, teniendo en cuenta también cuál es el papel que tiene Brasil y la influencia que puede tener dentro de lo que es la América Latina, ¿no? Teniendo en cuenta que América Latina pues, tiene una serie de retos que tienen que ver también pues, con el financiamiento, la adaptación o digamos, el cuidado de los bosques y la deforestación, pero que a nivel político, incluso a nivel de capacidad económica, pues es un ámbito también muy heterogéneo, ¿no?, donde puede haber cuestiones políticas o económicas muy diferenciales entre los diferentes países, ¿no? Y luego estaría también por ver qué va a pasar con Estados Unidos, ¿no?, si al final va a estar presente o no, si va a mandar una representación o no. Aunque también es verdad que el papel que ha tenido Estados Unidos en otras COPs tampoco ha sido muy relevante, ¿no? Es decir, ha tenido un papel, vamos a decirlo así, muy secundario, ¿no? Y por lo tanto, pues independientemente de que esté o no, no creemos que eso va a ser una garantía de éxito o fracaso para nada de la COP, que en este caso pues creemos que va a tener un foco mucho mayor a aspectos, como comentábamos, relacionados con pues, la protección de la biodiversidad, de los bosques tropicales, uso del suelo, financiación de países en desarrollo, que son aspectos quizás que pueden tener más relevancia teniendo en cuenta el ámbito donde se va a producir la próxima COP. Ambos habéis comentado el tema de la financiación climática.
¿consideráis que puede ser la gran perdedora de este retroceso en la ambición de muchos países, o de esa retirada me refiero? Hay unas señales del mercado que apuntan a un cambio de paradigma energético en el mundo, que es quizás no a la velocidad adecuada, pero que parece que se está lanzando. Sin embargo, el ámbito de la financiación es donde más prima la solidaridad, es decir, una transición justa para ayudar a los países más desarrollados, que son los más responsables del problema, a los países que más padecen las consecuencias, que son ese sur global. ¿Creéis que la financiación climática puede ser la gran perdedora de esta pérdida de ambición? Luis. Sin duda. Sin duda, porque Estados Unidos no va a aportar, obviamente, nada a nada que tenga que ver con financiación exterior. Por lo tanto, una vez que el USAID ha, digamos, prácticamente desaparecido y se ha cancelado toda ayuda al desarrollo o a programas sanitarios o programas alimentarios, la parte de cambio climático o de soporte a la financiación climática, según lo que se acordó en el Acuerdo de París o en la COP de Bakú, en la última COP, ni está ni se le espera. Adicionalmente, los países europeos que más, digamos, que podrían sustituir, y hablo de Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega, incluso Canadá, que podrían, digamos, sustituir con aportaciones adicionales a lo que Estados Unidos dejará de aportar. Yo creo que tienen también, o tenemos puesto también el foco en dos necesidades de financiación importantes, que es toda la recuperación de Ucrania en el momento de la guerra y todo el soporte que se le está dando, y lo que pueda pasar en Gaza y Cisjordania, en Palestina. Por lo tanto, creo que es un mal momento para la financiación. Eso va a comprometer posiblemente la ambición de los países en desarrollo. Siempre en las COPs siempre hay, digamos, hay un dilema, ¿no? Mitigación versus financiación. Si me das financiación, yo me comprometo a reducir más y a prescindir de tecnologías más obsoletas o de combustibles fósiles, y no habiendo financiación, pues es mucho más difícil que se puedan hacer avances. Globalmente el impacto posiblemente no sea muy grande en cuanto a aumento de emisiones, porque son los países que menos emiten los que más pueden frenarse. Pero es una injusticia a nivel global lo que vamos a sufrir, o a lo que vamos a ver, y posiblemente la ambición de financiación por el sur, esa cooperación sur-sur, no vaya a ser suficiente. Políticamente creo que es un gran momento para China, si está dispuesta a cubrir una parte o la totalidad de lo que Estados Unidos deja de hacer. Y bueno, pues en ese escenario, en esa geopolítica, que también tiene mucho que jugar dentro del ámbito del cambio climático, vamos a ver lo que ocurre. Pero sí, no son buenos momentos para la financiación. Sí, totalmente de acuerdo. Y además añadiría que en el caso de Europa, las inversiones en materia de seguridad, ¿no? Digamos, están también de alguna forma absorbiendo, ¿no?, las posibilidades de ubicación de presupuestos hacia otros objetivos, ¿no? Cuando hablas con los diferentes interlocutores a nivel europeo, no ven que vaya a haber un retroceso, ¿no?, las aportaciones que están haciendo a día de hoy en aspectos como transición energética, pero lo que no ven tampoco es las posibilidades de un incremento, porque básicamente hay otras prioridades, como es el gasto en defensa, ¿no?, que van a llevar que el estado de presupuesto lógicamente se va a ir a esos objetivos, y esa es una realidad. Pero me quedo con el último punto que comentabas. La realidad es que si tú ves el peso que tiene China e India en el incremento de emisiones que se ha producido en los últimos años, pues prácticamente son más de 2/3, casi un 80%, corresponden a estos países, y son países donde la financiación y la transferencia tecnológica no es tan relevante, ¿no? Son países que, especialmente China, tienen capacidad financiera y capacidad tecnológica como para poder abordar, ¿no?, los retos que tienen y su contribución al objetivo global sin tener que necesitar, ¿no?, del apoyo externo, ni financiero ni tecnológico, para poder cumplir con esos objetivos, ¿no? Y lo que estamos viendo claramente en esos casos es una apuesta clara para incrementar sus objetivos, ¿no?, y ser más ambicioso, de nuevo, porque entre otras cosas también están viendo toda la oportunidad industrial que hay detrás, ¿no? China ha anunciado no muy lejos en el tiempo, ¿no?, que va a comprometerse, ¿no?, a unas reducciones netas de en torno al 7-10% de sus emisiones totales en 2035. Es verdad que prevén que esa reducción no se produce respecto a las emisiones de ahora,
sino respecto al pico de emisiones que todavía creen que se va a producir en los próximos 5 años, es decir, no es un 7-10% de reducción respecto a ahora, sino respecto a un pico de emisiones que todavía está por llegar en los próximos 2-3 años. ¿Por qué creéis que está por llegar? ¿O porque hay algunos expertos que dicen que ya se ha podido alcanzar ese pic? Bueno, no sé si... ahí hay otro factor que nos acompaña, que es que el crecimiento económico de estas economías ya no es el que era, ¿no? Es decir, hemos pasado de tasas de crecimiento de 2 dígitos en estos países a crecimientos más moderados, ¿no? Muy superiores todavía a los de Europa, ¿no? En China creo que las previsiones están en torno al 4 o 5%, pero ya no estamos hablando de tasas de crecimiento del 8 o del 10, como hemos visto en el pasado, con lo cual la ralentización económica de estas economías, aunque sigan creciendo, pero ya a unos ritmos más moderados, les va a ayudar, ¿no?, a que ese objetivo de reducción de emisiones brutas totales se pueda producir, ¿no?, también por el efecto del crecimiento económico. ¿Tú crees que lo ha alcanzado China ya el pic? Es que... No tengo medios para conocerlo. Es verdad que hay fuentes que dicen que ese pico de emisiones no se produce en 2030, sino que estaríamos a punto de alcanzarlo. Hay una ralentización de la economía china, creo que se publicaba ayer o antes de ayer, que el crecimiento se haya limitado al 4,8%, no sé si era el último trimestre. Eso, bueno, pues parece que lleva aparejado una menor cantidad de emisiones. Es verdad que también hay un desacoplamiento del carbón, básicamente porque además China tiene muchos problemas de contaminación atmosférica por otros contaminantes, no los gases de efecto invernadero en sus ciudades. Por lo tanto, hay un interés manifiesto en ese desacoplamiento de fuentes con unas tasas de emisión más elevadas. Ojalá China cumpla con el objetivo de ser neutra en carbono, en emisiones de carbono, en 2060. Ahí solamente son 10 años de desacoplamiento frente a lo que se ha comprometido la Unión Europea o Estados Unidos, los otros 2 grandes bloques de emisión. Por lo tanto, bueno, pues con esa intención de ser moderadamente optimistas, bueno, ahí hay un punto de optimismo. A mí quizá me preocupa más el nivel de emisiones o la tasa de emisiones que pueda tener India en el futuro, porque efectivamente el desarrollo tecnológico, la capacidad tecnológica, las nuevas técnicas que está poniendo en marcha China no se están produciendo en la India. En la India todavía están, digamos, en una fase de desarrollo pues muy anterior y mucho más ligadas a la participación del carbón en su matriz energética. Y una intención de ser neutra en carbono en 2070. Por lo tanto, digamos que aparentemente un compromiso o una sensación de inmediatez en cuanto a medidas de reducción de emisiones muy alejadas de lo que es el pulso del resto de los países, ¿no? Entonces, bueno, no perdamos de vista, siempre el foco es China, pero no perdamos de vista a la India, que ya es el país más poblado del mundo. Sin embargo, en ambos... Bueno, sí, quería añadir una cuestión, que además China, y lo han declarado abiertamente ellos, para ellos también hay un factor geoestratégico muy claro, y es que la dependencia energética exterior de China es muy grande, es decir, es uno de los grandes consumidores de gas y de petróleo a nivel mundial, y a diferencia de Europa, ¿no?, que dentro de la transición que estamos realizando, ¿no?, teniendo en cuenta además todo el problema ruso, ¿no?, nos estamos apoyando principalmente en importaciones de gas de Estados Unidos, ¿no?, y la posibilidad de que desde Estados Unidos se reequilibre ese balance energético, lo que corresponde, ¿no?, sobre todo al consumo de gas. China tiene una posición, vamos a decirlo así, geopolítica mucho más compleja, ¿no?, y con una mayor dependencia, digamos, de Rusia y de países de Oriente Medio, ¿no? Con lo cual, yo creo que para China hay un factor también geoestratégico muy importante, que es el utilizar fuentes renovables para ir reduciendo esa dependencia energética exterior, porque en el medio y largo plazo pues, le puede generar problemas también a su crecimiento. Comentaba Luis el tema de la contaminación atmosférica también, que es algo que mueve a China. ¿Creéis que puede ser un aliado de la lucha climática vincularlo a esos problemas de salud que también provocan los combustibles fósiles? Y estoy pensando en el caso de India, donde están las ciudades más contaminadas y que sufren más problemas sanitarios por la contaminación provocada por los combustibles fósiles. No sé si os parece que puede ser un aliado en este momento político complicado. Bueno, yo creo que sí, porque al final es verdad que el CO2, ¿no?, tiene un efecto en el calentamiento global, pero no es un contaminante, vamos a decirlo así, que tú puedas percibir, ¿no? Tu efecto tiene un efecto a nivel global, pero no tiene un efecto directo a nivel local, ¿no? Cuando la calidad del aire es algo que afecta a las personas a nivel local, y además sobre una cuestión
que probablemente es lo que más valora cualquier persona, que es su salud. De hecho, nosotros hicimos en el pasado algún estudio relacionado con la percepción que tenían en la sociedad española respecto a la sostenibilidad, y es muy curioso porque lo primero que asocian rápidamente a la sostenibilidad son aquellos aspectos que tienen una incidencia más directa en la salud, es decir, la alimentación sana, cosas que tengan, y luego, y más allá de eso, ya empiezan a incorporar otro tipo de elementos donde el efecto pueda ser más indirecto, ¿no? Y más sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero eso está, digamos, medido y es así, con lo cual todos los aspectos que podamos utilizar que incidan directamente en la calidad de vida de nosotros como individuales, lógicamente eso va a tener un efecto de sensibilización muy superior, ¿no? Y eso nos va a permitir seguro traccionar políticas, porque la presión social nos va a ayudar en este caso. Sí, no hay, voy a decir una barbaridad, no hay mejor aliado para implantar medidas contra el cambio climático que el colapso del sistema sanitario por un problema de contaminación atmosférica. Pekín, justo antes de las Olimpiadas, creo que fue en 2008, si yo no recuerdo mal, tuvo unos episodios de contaminación atmosférica que llevó a suspender el tráfico en toda la ciudad. Y aquí, por ejemplo, pues yendo al caso de Madrid, efectivamente los vehículos que tenemos utilizando combustibles fósiles, pues al final lo que nos están aportando, además de CO2, que no va a tener una influencia directa en nuestra salud, van a ser una fuente de partículas, de óxidos de nitrógeno y de algún óxido de azufre, pero fundamentalmente partículas y óxido de nitrógeno, que sí tienen una incidencia directa y fuera de lo que es el ámbito de la ciudad, ozono troposférico. Por lo tanto, luchar o hacer, digamos, ese cambio en la matriz de transporte o implantar medidas que tienen que ver con la reducción del vehículo privado o con el cambio de los combustibles que se utilizan en las calderas de calefacción domiciliarias, tiene una incidencia directa inmediata sobre la salud, porque es una incidencia sobre la calidad del aire que estamos respirando. Y insisto que no hay cosa que le pueda, digamos, mover más por ejemplo, pues a una comunidad autónoma, a un ayuntamiento, para tomar medidas que los problemas que tenemos fundamentalmente en invierno de contaminación atmosférica. Y añadiría también quizás que digamos, lo comentaba antes, ¿no? Que este anticipo que estamos viendo de los efectos del cambio climático sobre el futuro, yo creo que también están ayudando mucho a sensibilizar a la sociedad, ¿no? Porque una cosa es decir, oye, pues va a haber un calentamiento de 1,5 grados, alguien será difícil poder calibrar qué significa eso, no, pero eso va a implicar además que se va a elevar la temperatura y el nivel, y eso qué significa, ¿no? Pero cuando estás viendo los efectos que se están empezando a producir, ¿no? En términos de sequías o de efectos climatológicos, pues cada vez más probables y con unos efectos más adversos, ¿no? Yo creo que eso también está permitiendo a la sociedad sensibilizar, porque evidentemente es muy fácil y rápidamente se asocia, ¿no? a que esto ya empieza a ser, ¿no? Quizás efectos anticipados de ese calentamiento global y de esos efectos que estábamos proyectando a 20, 25 años, y que alguno pensaba que ni siquiera ya le va a tocar a él, sino que le tocaría a las siguientes generaciones. No, pues lo estás empezando a vivir ya, porque lo estamos empezando a vivir desde ya, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo se explica esa disociación en la sociedad en la que estos efectos son cada vez más presentes? Solo hay que irse a este mismo verano, que lo hemos visto todos, con el auge de unos populismos negacionistas del cambio climático directamente, que lo ponen en cuestión. O sea, ¿cómo es posible que la sociedad cada vez sea más consciente de su salud o de que le está golpeando el cambio climático y eso no tenga un reflejo en las políticas que se impulsan cuando se vota? Buena pregunta. Pregunta difícil también. Bueno, yo me imagino que al final cada persona, ¿no? Dentro de las diferentes cuestiones que le preocupan, pues puede caber algunas cuestiones que en función también de la situación personal de cada uno, pues pueda llevarles a que tenga ciertas prioridades, ¿no? que digamos, dentro de como esa pirámide famosa de Maslow que estudiábamos cuando éramos pequeños, pues tengas otras prioridades que tengas que anticipar. Y pongo ejemplos no necesariamente polémicos, ¿no? Pues el acceso a la vivienda, ¿no? Pues podrá haber personas que hoy no puedan tener acceso a la vivienda, que consideren que hoy para su bienestar social es prioritario el acceso a la vivienda respecto a otras cuestiones, ¿no? Como puede ser el cambio climático, y eso te lleve, ¿no? Que al final muchas veces las decisiones sean difíciles de entender, ¿no? Cuando las llevas al plano político respecto al plano
que tiene que ver más con el medio ambiente, ¿no? Pero es verdad que tienes razón, que hay quizás algunas incongruencias, ¿no?, cuando analizas ciertos comportamientos. Sí, yo creo que siempre hay que tener presente el principio de acción-reacción, ¿no? Entonces, ciertas políticas que puedan ser ambiciosas siempre van a generar algo de reacción. Y vivimos un momento de la simplificación de los mensajes y no digo de la separación de los razonamientos, pero sí de, bueno, pues de un sistema de comunicación y de transferencia de ideas muy básicas que van, digamos, muy a la víscera y que todo lo que puede ser un razonamiento un poco más elaborado pues casi queda fuera del formato. Y bueno, pues yo creo que nos tenemos que acostumbrar, porque no es algo que vaya a durar poco tiempo ese fenómeno. Hemos hablado de China, de Estados Unidos, de India, pero no hemos hablado de España en este mismo contexto de la lucha climática. Y me gustaría que pusieseis deberes para España. ¿Qué es lo que debe hacer en este proceso de transformación? Venga, perfecto. Bueno, yo creo que España, lógicamente, dentro de lo que es el peso global, ¿no?, en materia de emisiones y del impacto que pueda tener su contribución, ¿no?, a la reducción de emisiones global, pues lógicamente es pequeño, ¿no? Incluso Europa, que ya puede tener un impacto mayor, pero es evidente que hoy la necesidad de un esfuerzo adicional no está tanto en Europa, sino en otros países, con lo cual, en términos de la contribución a ese objetivo de reducción, pues España tiene un papel, vamos a decirlo así, pequeño. Si bien, desde el punto de vista de lo que son los efectos del cambio climático, probablemente España es uno de los países en un entorno más expuesto. Es decir, y por lo tanto, somos de los que más tenemos también que perder, ¿no?, con los efectos del cambio climático, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la posición que creemos que debe tener España y que creo que va en línea de la que ha ido asumiendo? Bueno, pues creemos que tiene que tener una posición de liderazgo dentro de un contexto europeo donde Europa tiene que seguir manteniendo esa posición de liderazgo, ¿no? Primero por lo que hemos comentado, ¿no?, porque España creo que es uno de los países que más expuesto está a los efectos del cambio climático y por lo tanto de los que más tienen que perder. Segundo, porque creo que España puede ser uno de los grandes ganadores también, ¿no?, de todas esas políticas, ¿no?, y del efecto tractor económico que pueden generar, ¿no?, porque España es una potencia de renovables, no solamente en términos de recurso y de capacidad de suministrar energía verde a toda Europa, sino también porque tenemos una cadena de valor tecnológica, de empresas, de conocimiento, que históricamente lo ha hecho y estamos convencidos que lo podrá hacer, es capaz de exportar también esa tecnología, ese conocimiento a otras geografías, ¿no?, con lo cual España puede tener en ese sentido un papel muy importante. Obviamente tiene que acompasar, ¿no?, esa visión ambiciosa y de liderazgo con ir marcando también objetivos que sean realistas y alcanzables, ¿no?, que quizás ese siempre ha sido un poco el punto de discusión que hemos vivido en los últimos años, ¿no?, con los diferentes planes que desde España pues han ido comunicando tanto principalmente a nivel europeo, ¿no? Pero yo creo que España tiene que tener esa posición de liderazgo, primero porque tenemos los recursos, tenemos las capacidades, tenemos el conocimiento y porque por lo tanto tenemos una oportunidad importante para España de asumir ese liderazgo, no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional, y porque además en el caso de no hacerlo, creo que somos uno de los territorios, una de las regiones más expuestas a los efectos adversos que puede tener el cambio climático, por lo tanto tenemos mucho más que perder que otras geografías. Hablas de realista, ¿crees que no es realista el plan que tiene actualmente vigente España, el Plan Nacional de Energía y Bueno, Clima? yo creo que la última versión del PNIEC, yo creo que hay algunos objetivos que claramente van a ser difíciles de alcanzar, pero bueno, los planes al final son planes, es decir, los planes tienen que guiar, ¿no?, acciones y por lo tanto en tanto los objetivos que vas sobrecumpliendo como en aquellos que estás más lejos, pues tendrás que ir modificando tus planes y ir generando las señales adecuadas para que en todos los objetivos vayamos avanzando con un equilibrio, que es lo importante, ¿no? Lo importante en estos planes, aparte del grado de ambición, es que tienes que ir manteniendo un equilibrio en el cumplimiento de todos los objetivos, porque si no, esos desequilibrios que se producen cuando vas más rápido en algunas cosas y en otras más lentas, lo que te hacen es que te pares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está claro que en muchos de los objetivos del plan no se va a alcanzar, se tendrán que revisar, en algunos tendremos que ser más ambiciosos, en otros tendremos que ser más conservadores, más adecuado a la realidad,
pero en todo caso lo que sí que tenemos que ir es calibrando el plan para que vayamos asegurando que en todo momento es un plan coherente y es equilibrado y por lo tanto nos permite ir avanzando de forma progresiva y sin tener paradas y arranques, ¿no? Que es lo que nos ocurre cuando de repente tenemos grandes desequilibrios, ¿no? ¿Dónde crees que no vamos a cumplir? ¿Dónde, en tu opinión, crees que nos vamos a quedar? Bueno, pues ponerte un ejemplo, un ejemplo muy evidente, ¿no? En solar tenemos capacidad y hemos ido muy bien. En eólica, por ejemplo, pues es muy difícil que acabemos cumpliendo, lo dice la propia asociación de la industria, que es muy difícil porque tendríamos que estar incorporando 2.000, 3.000 megavatios al año y apenas estamos incorporando gigavatios, perdón, y estamos incorporando un gigavatio, no llega, con lo cual ahí claramente tenemos un problema. ¿Y eso tiene alguna consecuencia? ¿Podemos sustituir con más solar lo que no estamos cumpliendo con eólica? Pues claramente no, porque lo que nos ocurre entonces es que tenemos unos desequilibrios en el mercado, el solar no tiene una señal de precio adecuada porque se canibaliza sus propios precios y por lo tanto llega un momento dado que la solar se para, salvo que en almacenamiento hayamos sido capaces también de correr y de seguir la misma evolución, que ahora nos estamos poniendo en marcha con el tema del almacenamiento, pero hasta ahora pues prácticamente no habíamos hecho nada, ¿no? Con lo cual, a eso me refiero que no porque haya ido más rápido en uno y en otro más lento se compensan, sino que tenemos que ir manteniendo un cierto equilibrio porque sobrecumplir también, si el resto no ha hecho los deberes, pues me genera señales negativas y lo que va ocurriendo es que se para. Luis, ¿qué deberes nos ponemos? El primero, el cumplir el objetivo de reducción a 2030 del 32% de emisiones. Es decir, digamos, primer objetivo claro, con todas las complejidades que ello lleva. Actualmente ya estamos por debajo de las emisiones de 1990, es decir, la economía en España ha retomado esa curva de descenso de reducción de emisiones sin que conlleve un descenso de la generación de riqueza, un descenso del PIB, con lo cual bueno, se está cumpliendo razonablemente bien ese desacoplamiento de emisiones de la generación de riqueza y por lo tanto lo que nos queda es, lo que tenemos son los datos de 2023, lo que nos queda esperar es que ya de 2024 hasta 2030, digamos, esa curva de descenso sea la que tiene que ser para llegar a ese menos 32 que marca el PNIEC. ¿Tú crees que llegamos a ese, o sea, la senda es la correcta? Yo creo que se va a llegar. ¿Que se va a llegar? Yo creo que se va a llegar. ¿Y crees que nos impusimos una meta quizás excesivamente blanda, que podría haberse sido más ambicioso? Algunos países europeos nos acusaban justamente de todo lo contrario. Y bueno, pues algunos colegas míos de fuera de Europa siempre nos dicen que el esfuerzo de España no es el suficiente porque nos están viendo, digamos, como la economía que más crece en el entorno europeo. Entonces, la interpretación de esas dos señales, ¿no? Mayor crecimiento con unos objetivos que no son los de, digamos, no se acercan a ese 55, sino que se quedan, digamos, separados, pues digamos que es objeto incluso de, bueno, pues una pequeña crítica, ¿no? Pero bueno, entiendo que ese objetivo estaba suficientemente estudiado y creo y espero que se alcance. La mitigación es esa parte, ¿no? que siempre nos fijamos, siempre le ponemos números. Yo creo que nuestra gran asignatura pendiente es qué hacemos con todos los riesgos y los impactos del cambio climático, cómo los gestionamos, si a nivel de, digamos, de gestión de país hay un consenso político para tomar medidas que pueden ser tremendamente difíciles de tomar. Si recordamos hace un año la Dana de Valencia, inmediatamente después hubo análisis, razonamientos, estudios, donde incluso se hablaba de desplazamiento de las poblaciones. Hoy en día podemos ver cómo se nos habla de que es necesario generar, sobre todo en el área mediterránea, zonas de inundación natural que absorban parte, digamos, de ese desbordamiento. Pero tenemos todo el litoral y gran parte del territorio ocupado. No sé si hay alguien que se vaya a atrever a tomar medidas tan difíciles y tan complejas como esas, ¿no? Hemos visto este verano el impacto de las altas temperaturas y de ciertas condiciones climáticas que han hecho que los incendios se disparen. Y por lo tanto esos incendios forestales, que son, digamos, un impacto y a todos nos generan una inquietud y un dolor tremendo, tenemos que también ser capaces de generar un consenso político para que haya medidas a nivel estatal y a nivel regional que vayan todas en la misma línea, y no es fácil, lo estamos viendo. Por lo tanto, creo que ahí es donde tenemos el principal escollo, en gestionar
los impactos que estamos teniendo ya y que vamos a seguir teniendo, porque esto no va a frenar. Por lo tanto, ahí es donde veo yo, digamos, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Y luego creo que tenemos ciertas oportunidades interesantes a nivel tecnológico. Por ejemplo, España es el país de la Unión Europea que mayor número de proyectos aprobados por el Fondo de Innovación de la Unión Europea tiene. Por encima de Francia, por encima de Italia, por encima de Alemania. Somos el segundo en presupuesto, solamente superados por Alemania. Por tanto, la eficiencia en cuanto a contribución al fondo y dinero que recibe el fondo en España está muy por encima del segundo país. Y eso lo que nos está diciendo es que la mitigación del cambio climático es una oportunidad de reindustrialización en eso que llamamos la economía verde. Una gran oportunidad para que España no tenga un monocultivo económico casi basado únicamente en lo que es turismo. Y por lo tanto, bueno, pues una buena oportunidad para seguir manteniendo un crecimiento que nos permita solventar unas cuantas dificultades de adaptación al cambio climático. Y finalmente, para ese balance de llegar a las emisiones y a los objetivos de reducción de emisiones, vuelvo a hacer hincapié en el tema de las absorciones. Tenemos unas oportunidades en España digamos que no somos muy conscientes de nuevo. Todos tenemos la conciencia de que España es un país seco y desertificado, deforestado, y somos la segunda superficie forestal de Europa, solo detrás de Suecia, sin incluir las masas de olivar o de otros cultivos frutales que están en la parte de superficie agrícola. Tenemos muy buenas posibilidades en lo que tiene que ver con economía azul, con carbón azul. Hace muy poco se ha constituido un grupo de investigación sobre temas de carbón azul magnífico, y ahí digamos que hay también muchas oportunidades para mejorar, por ejemplo, el tema de gestión de residuos, la descarbonización de otros sectores de la economía, y por tanto yo creo que España no debería desaprovechar la oportunidad. Casi como un río todo tu discurso de adaptación, de oportunidades y demás, podría desembocar en un pacto de Estado, en una gran ponerse de acuerdo todas las formaciones políticas para afrontar todos esos retos. Ahora se está intentando y parece que es un chiste que se pueda conseguir, ¿no? Me parece una utopía que ahora mismo se pueda conseguir este pacto, ¿no? No sé qué opináis. Pues desgraciadamente creo que te tengo que dar la razón. Pero fíjate, yo creo que quizás hay más alineamiento en el fondo de lo que luego se demuestra en la confrontación política que vivimos, ¿no? Yo creo que en un porcentaje muy amplio de las necesidades y de la oportunidad hay más consenso del que luego se demuestra en el día a día en la confrontación política que estamos viviendo prácticamente en todos los temas. Pero que yo creo que en línea con lo que estabas comentando, que España tiene una oportunidad industrial alrededor de la transición verde y que podemos ganar mucho. Yo creo que hay bastante más consenso del que puede parecer. Luego el problema es que cuando esto hay que llevarlo a leyes o a proyectos de ley y votarlos, pues aparecen otros aspectos, ¿no? que distorsionan esa posibilidad de consenso. Bueno, veo por el rabillo del ojo que nos hemos quedado ya sin tiempo. A mí se me ha pasado volando, espero que haya resultado igual de interesante para los que estáis aquí o los que nos estáis viendo, y agradeceros muchísimo vuestras opiniones y vuestra visión. Gracias a ti, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y pues ahora tenemos la intervención del vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, José Manuel Morán, que va a cerrar este debate. Bueno, primero, buenos días. Agradecerle a los ponentes y al moderador esta sesión, porque yo venía absolutamente pesimista. Es más, me alegra no haberme traído al final. He tenido en mi portafolios el penúltimo libro que he comprado de Václav Smil, que es, porque he visto el otro día uno sobre la importancia de comer o no comer carne, y lo compré, pero no lo he empezado a leer, lo ojeé un poco por encima, pero sí regalé incluso varios ejemplares de un librito que les recomiendo,
E incluso también es bueno leer el comentario final que le hace uno de los autores del Plan de Energía y Clima. Y es un librito que se titula 2050, cómo es prácticamente imposible que lleguemos a la descarbonización en ese momento. Es un librito, se lo regalé incluso al presidente del capítulo, a don Isidro Fainé, diciéndole, léetelo, que en un vuelo de esos que haces a Barcelona, Madrid, Madrid-Barcelona o Madrid-Singapur, o sea, porque con su presidencia de la Asociación de Banca Minorista Mundial, pues está mucho más viajado que antes cuando estaba en ámbitos europeos. Y le dije, es nada, en media hora yo creo que te lo ventilas y te dará una idea de lo difícil que es esto. Pero también es cierto que yo en ese momento le comenté que yo en mi vida profesional tuve una parte primera de ver cómo la red telefónica española pasaba de ser una red analógica con centrales electromecánicas a estar en el proyecto de las primeras centrales que se pusieron de conmutación electrónica en España. Soy muy mayor, esto era en los años 70, algunos de ustedes no habrían nacido, pero aprendí que el mundo cambiaba mucho más rápidamente con esto de la digitalización. Luego, años después, fui director de ese departamento que unía la ingeniería y la planificación estratégica de la compañía y sufrí muy claramente el tema de los planes y del cumplimiento de los planes. Pero descubrí dos frases de dos militares, ahora que se lleva esto de la defensa otra vez. Una era el mariscal Moltke, que decía que el plan se adapta a las circunstancias, lo cual es fundamental para poder corregir y hacer adendas y explicarle a los superjefes que no te habías equivocado cuando planificabas, sino que la realidad cambia y tienes que adaptarlo a las circunstancias. Y luego otra frase del general Eisenhower, cuando era jefe de los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial, antes de ser presidente de los Estados Unidos, y decía que la planificación era imprescindible, pero el plan no era necesario. Y en esta tesitura, las frases que han dicho Luis y Óscar al final, y también una cosa que le comentaba a Manuel antes de empezar la sesión, estamos en un momento de una crisis mucho mayor que la del cambio climático, pero muchísimo mayor. Yo ayer no solo estuve buscando en mis estanterías, y me costó trabajo encontrarlo, pues no sabía, creí incluso que se había podido perder, busqué también el librito de los límites al crecimiento que dio origen a la fama del Club de Roma. Fama que en aquellos momentos coincidió con la cumbre de Estocolmo, la primera cumbre de Estocolmo, que fue en la primera de la cual salió el Plan de Naciones Unidas para los temas medioambientales y de contaminación. Y que en principio prácticamente asistió mucha menos gente que la que va a asistir a Belém, pero muchísima menos. El único recuerdo que hay cuando uno mira la prensa de aquellos momentos era ver que un ministro español, el señor López Rodó, paseando en bicicleta por Estocolmo. Es la única reflejo que hubo, que había dejado el coche oficial y iba en bicicleta allí. Y allí se habló de que la contaminación y el cambio climático no se podían desligar del desarrollo humano. Eso coincidió con el informe de los límites al crecimiento y coincidió en un momento donde el Club de Roma, que se había creado en el 68, consiguió, gracias a la ingeniería de sistemas, que entonces estaba empezando a aplicarse, y después de una consulta que hizo Aurelio Peccei a Forrester para que le ayudara, decidieron hacer el informe en el MIT de los límites al crecimiento. En aquellos momentos analizaron solo 5 o 6 variables, 5 variables. Las variables relativas a la demografía, porque había habido en el año 68 una publicación del matrimonio Ehrlich que era la bomba demográfica, y esa bomba demográfica decía que no podríamos alimentarnos a todos. No habían empezado todavía las revoluciones agrícolas ni a aplicar fertilizantes mucho más avanzados que permitieron el desarrollo agrícola que nos ha permitido mantener dentro de condiciones solo para las poblaciones más ricas pues la erradicación del hambre en el mundo.
Pero ahí, en esa dinámica de sistemas, se jugaba también con una situación mucho más tranquila que la que tenemos ahora. Y esa situación es que entonces Naciones Unidas parecía ser que podía ser un instrumento de otro de los temas que el Club de Roma lanzó desde el principio, que era el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo nos las apañamos para, en un mundo que cada vez se iba a interrelacionar más? Piensen que en aquel momento solo había dos polos. El polo era Moscú, y uno de los polos era Moscú, y el otro polo era Washington. Había una bipolaridad, y era un mundo bipolar, donde de alguna manera el Club de Roma sufrió el que desde Moscú se dijo que era una maniobra del capitalismo para que los países más pobres no se desarrollaran, y desde Washington se dijo que era una maniobra de los comunistas para intentar evitar que el capitalismo se desarrollase. Son cosas de viejo, no voy a seguir por esa línea. Pero sí voy a seguir por el hecho de que ahora mismo el verdadero problema que tenemos es que en medio de esta crisis climática que está haciendo que aparezcan mosquitos en Islandia, no sé si lo han visto hace 2 o 3 días en los noticiarios salió esto, y esto demuestra que el tema del cambio climático es mucho más serio de lo que nos pensamos. Y de hecho Manuel creo que va a presentar, me ha dicho, un libro de un profesor catalán que se titula 2 grados no es para tanto. Porque estamos diciendo, bueno, esto del cambio climático, es cierto que hemos tenido un verano agobiante, pero yo creo que no va a tener mucha relevancia. ¿Cómo que no va a tener mucha relevancia? Hubo una consellera de Valencia que la cesaron a los 3 días porque había contado aquello de que iba a ser una fenomenal idea de que el buen tiempo existiera siempre en el país valenciano. Era en medio de la Dana y lo dijo así, diciendo es que vamos a tener mucho más turismo. Pues es que esto del calor puede hacer que el cambio climático lleve a que sean zonas turísticas algunas que ahora no lo son. O que incluso que haya viñedos que se den en ámbitos que hasta ahora no habían tenido viñedos. Estamos en un momento de cambio muy radical, pero lo más peligroso por encima del cambio climático es que aquellas ideas de gobernabilidad que tenía el Club de Roma se basaban en que nos habíamos dado un sistema que era el sistema de Naciones Unidas. Un sistema que está desapareciendo ante nuestras miradas. De hecho, incluso yo creo que a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, como saben, pues si lo vieron ustedes en la foto del otro día del acuerdo de Gaza, lo tenían casi como si fuera un acomodador que no tenía sitio entre el público y lo habían sentado allí en la esquina última. Cuando realmente, como secretario general de Naciones Unidas, está viendo desaparecer a la Organización Mundial del Comercio, está viendo desaparecer a la Organización Mundial de la Salud. El otro día yo soy miembro de una institución del Estado y nos sorprendió que un proyecto que teníamos con la OIT lo ha suspendido porque no va a tener fondos para seguir en ese proyecto. Estamos viendo cómo se deshace el sistema de gobernabilidad que habíamos creado después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho incluso el otro problema que tenemos es que China, que está creciendo y crece en todos los órdenes, está creciendo también en influencia geopolítica. Y esa influencia geopolítica la apoya a veces en tener recursos económicos para ayudar de una manera dependiente a países en vías de desarrollo. Y esto es lo que realmente complica todo. Pero sin embargo vosotros habéis dado, sobre todo en esta última parte, habéis estado de un optimista espléndido. Y es que evidentemente, y yo creo que has sido tú, Óscar, el que has hecho una referencia a que por encima de los negacionistas, de estos que en el libro de Planelles habla de que son peores los escépticos que los negacionistas puros, porque los escépticos se encogen de hombros y dicen, no será para tanto. Claro que es para tanto. Claro que es para tanto. Y sobre todo, en este momento, el problema es que las empresas y la sociedad sí está descubriendo las ventajas de avanzar por la senda de una menor contaminación y de un cumplimiento de objetivos. Y está descubriendo lo importante que es tener ciudades limpias, lo importante que es empezar a abandonar los coches de combustión
Y se lo digo yo que tengo algunos coches no antiguos, sino súper antiguos. Ya he conseguido hacer un Audi mío histórico y ahora estoy a punto de que seguramente tenga que hacer un Golf histórico y tenga que hacer otro Audi, este que tengo ahí aparcado, que tiene ya 20 años. Parece que está nuevo, pero no está nuevo. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo todavía sigo pensando en que estos términos de cuando ves que tus hijos se compran coches eléctricos, oye, ¿y cómo hacéis esto? Y hemos hecho sesiones sobre coches eléctricos y sobre gasolineras hace 15 años, en una sesión que hicimos con el Grupo Aragonés. O sea, el club intenta entender qué nos está pasando. Pero lo que pasa es que estamos en un follón monumental, en una crisis sin precedentes. Porque el problema que nos estamos enfrentando es que los sistemas democráticos cada vez son más reducidos en el mundo. Y los consensos son muy difíciles de crear cuando hay posiciones establecidas que no responden a ningún conocimiento científico. Es algo tan sencillo como ver que, por ejemplo, un partido político en España ataca continuamente a la Agenda 2030, mientras que a veces los miembros del partido del gobierno llevan la rosquillita esa de la Agenda 2030 en la solapa. Y nosotros tenemos, el Club de Roma publicó un libro hace 5 o 6 años, que se llama el COMAM, que en las primeras páginas dice que necesitaríamos 4 planetas para cumplir el cambio de la rosquillita. ¿Por qué? Porque en la rosquillita hemos sumado toda una serie de oraciones al Altísimo, si es que existe el Altísimo, diciendo vamos a hacer todas estas cosas. Y sin embargo el Club de Roma ha insistido siempre en que lo que tenemos que hacer es no preocuparnos de qué futuro querríamos, sino intentar ver cómo transformamos el presente. Y cómo transformamos el presente significa estudiar los problemas y buscar soluciones. Hacer eso que decía Eisenhower de desarrollar planificaciones con independencia del plan que fuera a salir. El plan no es lo importante es qué cosas tendríamos que hacer aquí y ahora y qué oportunidades tenemos que aprovechar. Y vosotros habéis dicho varias de ellas. O sea, lo que pasa es que nos habéis chafado, habéis hecho el prólogo de la sesión que vamos a tener el día 28, que es sobre la COP30. Pero lo habéis hecho ya muy bien, porque realmente tenemos muchas más oportunidades y España es un país que tiene muchas más oportunidades, porque está creciendo, quizá porque cuando se entró en la Unión Europea se empezó a decir de nosotros que éramos los alemanes del sur. Y quizá también porque este país, a pesar de toda la bronca que vemos todos los días, yo esta mañana, cuando venía hacia acá, he puesto el debate en el Congreso de los Diputados, el debate de la sesión de control, y es a veces patético. Es a veces patético. La ventaja que tenemos es que estamos empezando a ser como la Italia de hace 30 años. Hace 30 años Italia cambiaba de gobierno cada 2 por 3 y sin embargo la economía crecía y ellos eran líderes. Hoy día nosotros crecemos con independencia de las broncas y de las cosas que algunas de ellas son disparatadas. Estamos intentando arreglar las cosas del país diciendo a veces muchas majaderías, pero sin embargo la sociedad es mucho más madura y esa sociedad mucho más madura está contribuyendo a que el país crezca, pero que también el país se preocupe y porque las ciudades sean mucho más amigables. Y ningún alcalde está dispuesto a tener contaminaciones atmosféricas en sus calles, ni sus ciudades. Y ahí nos aparecerán temas de residuos, aparecerán temas de cómo gestionamos los recursos que tenemos en nuestras manos y cómo vamos sumando cada vez más empresas comprometidas con el cambio. El cambio climático va a ser inevitable. Posiblemente lo de los 2 grados sí es para tener en cuenta. Eso de que no es para tanto, quizá en tu presentación lo podrás esgrimir cuando presentes el libro de este hombre, ¿no? Pero yo creo que en este momento este tipo de conversaciones tendríamos que difundirlas mucho más, porque si no nos agobiamos demasiado. Nos agobiamos demasiado y creemos que estamos en el final. Y el final lo tenemos que seguir construyendo nosotros. Tendremos que hacer una sesión, como decía Manuel, me recordaba, en enero sobre la adaptación al cambio climático, pero esa adaptación nos tiene que dar más oportunidades, pero tendremos que trabajárnoslas.
No es posible que las cosas te las regalen. En el epílogo del librito de los límites al crecimiento, el comité ejecutivo de entonces, pero fundamentalmente lo debieron de escribir mano a mano entre Alexander King y Aurelio Peccei, decía que el problema no es el pintar el futuro, no es pensar en el 2050 o en el 2060 o en el 2070 que habéis dicho de los indios. Es pensar qué podemos hacer aquí y ahora. Y sobre todo intentar ver cómo transformamos una sociedad basada en los hidrocarburos a una sociedad basada en energías limpias que nos permitan seguir viviendo con mayor comodidad. Y sobre todo buscando que esa comodidad llegue a todos los ámbitos, porque el verdadero problema que tiene el planeta no solo es el cambio climático, es que seguimos teniendo 4.000 millones de pobres, lo cual quiere decir que hay un 50% de la gente, y Václav Smil, en un libro que me regaló Manuel Calvo hace 2 o 3 años, recordaba que prácticamente el 40%, el 50% de la población mundial sigue cocinando con madera. Y sigue cocinando como se cocinaba casi en la prehistoria, y nosotros no nos hemos dado cuenta, porque vivimos en ese pequeño ámbito de donde se discute democráticamente, cada vez menos, cada vez se van reduciendo más estos ámbitos. En China no se discute tanto y en la India tampoco, pero lo que sí está claro es que a pesar de ello tenemos la oportunidad de seguir trabajando por el cambio, por un cambio que no solo afecte a los temas de tipo climático, sino también a las condiciones de vida y al desarrollo humano de las personas. Así que nada, seguiremos conversando. Yo la verdad es que me gustaría que algún miembro de mi junta directiva me sustituyera, porque yo ya soy muy mayor. Y yo digo que a quién invitamos y me siguen mandando a mí aquí, porque yo creo que soy el más fácil de convencer para venir. Yo lo agradezco porque siempre aprendo de vosotros. O sea, la verdad es que es una delicia escuchar que lanzáis mensajes de esperanza en un mundo muy desesperanzado, en un mundo donde a veces vamos a ver cambiar el turismo del sur a un turismo del norte en España, o vamos a ver cómo los vinos de rueda se van a vender difícilmente en algunos ámbitos donde empiecen a cultivar sus vinos propios. Así que nada más, muchas gracias y nos vemos en noviembre para hablar de la COP30 y ver que eso de la financiación climática y de que los poderosos den dinero a los pobres se ha acabado. El señor Trump quiere hacer América grande y lo quiere hacer a costa del resto del planeta. Lo que pasa es que tiene un pequeño problemilla, y es que las tierras raras las tiene China. Y China, aparte de tierras raras, tiene una paciencia infinita para aguantar todos los embates de este señor, que a lo mejor le queda muy bien ir a Oriente Medio, pero no le va a quedar tan bien seguir negociando con China. Muchísimas gracias.